Hola estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Grupcel Asesores Empresariales. Estamos retorno, vamos a abordar un tema dentro del ámbito tributario y el ámbito laboral. Vamos a ver nuestra pregunta para el día de hoy y nos dice: el titular gerente de una EIRL es obligatorio que esté en planilla. Vamos a dilucidar puntos importantes respecto en tema en concreto. Pero para dar inicio a este tema vamos en primera instancia a revisar el decreto ley 21C21 por la cual se rige la EIRL. Bien, entonces vamos a revisar esta normativa para entrar ya en comentario concretamente sobre la materia. Bien, entonces estamos dentro de la normativa en concreto y vamos a revisar el artículo 43 y 44-45 de este cuerpo normativo. El artículo 43 nos establece lo siguiente, nos dice: la gerencia es el órgano que tiene a su cargo la administración, representación de la empresa. Correcto, esa es la gerencia. Bien, el artículo 44 nos precisa lo siguiente: la gerencia será desempeñada por uno o más personas naturales con capacidad para contratar, designadas por el titular. Correcto, entonces vamos aquí a hacer un paréntesis respecto a este tema para ir comentando en concreto. A ver, una EIRL es una persona jurídica diferente a la persona natural. Por ahí hay que hacer esa separación respecto, o en todo caso hay que entender que la persona jurídica bajo la ficción legal tiene deberes y derechos, correcto, pero esta persona jurídica denominada EIRL no puede caminar, no puede hablar, no puede defenderse, etcétera, etcétera. Entonces, como no puede hacer todas estas acciones, lo que naturalmente puede hacer una persona natural, caminante y viviente, entonces tiene que ser representado por una persona natural denominado gerente o titular gerente. Es así entonces que se atribuye bajo la ficción legal que la persona jurídica es una persona como tal, pero diferente de la persona natural. ¿Correcto? Entonces, hecho esta precisión al respecto, vamos a pasar a leer el siguiente párrafo. Y nos dice: la persona o personas que ejerzan la gerencia se llaman gerentes, no pudiendo conferirse esta denominación a quienes no ejerzan el cargo en toda su amplitud. Hay que tener en cuenta este punto que es relevante. El cargo del gerente es personal e indelegable. Correcto. Entonces, ¿qué sucede en este tema? Si nosotros estamos diciendo que la persona jurídica EIRL es una persona diferente a la persona natural, entonces la representación recae en la gerencia. Pero no se le puede llamar gerente a quienes no ejerzan el tema de las actividades, de las funciones. ¿Me dejo entender? Bien, pero entonces adicionalmente nos precisa la norma, nos dice: el cargo de gerente es personal y indelegable. Correcto, entonces estos puntos hay que tener en cuenta para poder probar, para poder argumentar si la persona que dirige la empresa, que es el gerente, está en la obligación o no, estar en planilla o no. Correcto, entonces vamos a seguir revisando el artículo 45 de este cuerpo normativo y nos precisa lo siguiente: el titular puede asumir el cargo de gerente, cuyo caso asumirá las facultades, deberes y responsabilidades de ambos cargos, debiendo emplear para todos sus actos la denominación de titular gerente. Entonces, estamos analizando tres artículos muy importantes para poder nosotros finalmente argumentar si una persona que ejerce la denominación de titular gerente de una IRL está en la obligación de, digámoslo, ingresar a planilla o no. Correcto. Entonces, naturalmente este artículo 45 se cumple o se da en nuestros amigos emprendedores. Te constituyes como tal, aportas un capital, entonces designas que vas a realizar ciertas actividades, ¿correcto? Pero como no tienes más órganos, como no tienes, por ejemplo, un gerente de ventas, no tienes un gerente de administración, no tienes un gerente de recursos humanos, no tienes un gerente digámoslo, de finanzas, entonces simplemente tú eres todas las áreas, tú abarcas toda la responsabilidad de la empresa, tú desarrollas las mismas funciones para todo. Entonces tienes que poner en tu sello en todos los actos que firmes como titular gerente. Pero luego, si la empresa empieza a crecer, entonces tendrás departamentos por la cual debes asignar gerentes de cada área. Tú como propietario de la empresa serás el titular como tal, ¿correcto? Entonces, analizando en concreto, entonces el titular es el órgano máximo, las gerencias están por debajo de lo que corresponde al titular. Bien, entonces, hecho estos comentarios precisos sobre el tema de la EIRL, ya sabemos entonces que la IRL no puede hacer lo que hace una persona natural, no puede hablar, no puede caminar, no puede defenderse, no puede por sí sola valerse, solamente que es bajo la ficción jurídica, que es una empresa naturalmente diferente de la persona natural con deberes y obligaciones y
y derechos, ¿correcto? Entonces, partiendo de este comentario en materia, ahora nos remitimos dentro del ámbito laboral. Y en el ámbito laboral vamos a revisar el texto único ordenado decreto legislativo número 728, naturalmente para analizar este tema en concreto, y nos remitimos al artículo 43. El artículo 43 nos precisa: personal de dirección es aquel que ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o de terceros, o que lo constituye o que compartan con aquellas las funciones de administración y control o de cuya actividad, grado de responsabilidad dependen del resultado de la actividad empresarial. Bien, el siguiente párrafo nos precisa: trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y en general la información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. Bien, ok, entonces hemos dado lectura al artículo 43, lo que corresponde al ámbito laboral. Ahora, vamos a revisar, retornemos un poco a nuestro decreto ley 21C21. La pregunta que debemos hacernos es: ¿la gerencia o el titular gerente califican o se engloban dentro de lo que corresponde al artículo 43, o mejor dicho, a personal de dirección? Recordemos que personal de dirección nos establece claramente que es el que ejerce la representación general del empleado frente a otros trabajadores o terceros. Correcto, nos quedamos con la representación. Entonces, el gerente ejerce la representación, el titular ejerce la representación de su empleador. ¿Correcto? Entonces, si la respuesta es sí, entonces debería estar en planilla. Entonces, hecho estas precisiones, hecho estas aclaraciones, entonces el titular gerente debería estar en planilla. Ahora, a raíz de esto nace también una consulta que siempre nos han hecho. Una persona que ejerce la representación o que es el titular gerente de la empresa, ¿puede emitir entonces recibos por honorarios a la persona jurídica? Esa es otra pregunta que también vamos a resolver dentro de este mismo acto, ¿correcto? Entonces, si nosotros estamos diciendo que la persona natural ejerce la representación del tema de la persona jurídica, lo representa en todos los actos civiles, militares, comerciales, financieros, ¿correcto? Entonces, emite un recibo por honorario a la persona jurídica, porque ya sabemos que la persona jurídica es diferente a la persona natural. Entonces, en la cual la persona que ejerce la gerencia puede tranquilamente emitir un recibo por honorario a la persona jurídica. Entonces, esto es correcto, esto es factible. Entonces, ya sabemos que la persona que ejerce pues la función de gerente o titular gerente está en planilla. Entonces, aquí debemos aclarar que sí puede emitir el recibo por honorario a la persona jurídica, pero este recibo que emite a la persona jurídica va a calificar como rentas de quinta categoría, más no como rentas de cuarta categoría. Hay que tener en cuenta este tema que es importante dentro del ámbito tributario y laboral. Entonces, estimados amigos, en conclusión a lo que debemos comentar, que la persona que se denomina titular gerente debe estar en planilla porque está supeditado a rendirle cuentas a la persona que es el empleador, en este caso la EIRL. Porque hemos dicho que la EIRL es una persona jurídica independiente de la persona natural. La persona natural lo representa como tal y como tal debería estar en planilla porque ejerce o cumple en todo caso con el tema de lo que corresponde a la ley del impuesto a la renta para calificar como rentas de quinta categoría, porque ejerce la representación, las funciones y lo representa ante las autoridades militares, civiles, financieras, etcétera, etcétera. Y de esa manera entonces damos la respuesta a todos nuestros amigos emprendedores que el titular gerente es una persona natural que trabaja para la persona jurídica y la persona jurídica es diferente de la persona natural. Esperando que haya quedado claro respecto a esta separación, lo que corresponde a los deberes, a las funciones entre la persona natural y la persona jurídica, no obstante que la persona natural es el dueño de todo el tema de la masa económica. Bien, estimados amigos, entonces esperando que esta información, este material sea de ayuda, de contribución para cada uno de ustedes. Si así lo fuera, compartan la información, suscríbanse al canal, de esa manera ustedes se mantienen informados. Saludos y nos encontramos en una próxima oportunidad.